Esta semana me puse a pensar la razón por la cual existe el trauma. Pensando evolutivamente y que nada de lo que hoy existe existiría si no tuviera un propósito, estaba pensando sobre cuál es el propósito del trauma, por qué es algo que existe y por qué de su gran magnitud. Porque ponte a pensar, es muy difícil que alguien no haya sufrido de trauma. ¿Qué quiere decir? Que haya pasado por alguna experiencia muy difícil en la que no se contaban con los recursos para hacerle frente a esa situación y entonces el organismo lo internaliza como una situación adversa que quiere evitarse en el futuro. Hay razones obvias por las cuales el trauma existe. Primero que nada es que hay mucha ignorancia. Incluso nosotros los psicólogos que trabajamos y estudiamos el tema, a veces se nos escapan ciertas cosas que tienen que ver con cómo hacerle frente a las situaciones difíciles, cómo hacerle frente a una pérdida, cómo hacerle frente a un impacto, cómo hacerle frente al bullying. Hay muchas cosas que se nos pueden escapar, por ende estamos siempre siendo sujetos a muchas situaciones adversas con las que tenemos que lidiar en el futuro y pues alguna de ellas quedará internalizada, por lo que activará el sistema defensivo de tu organismo sin que tú te des cuenta. Pero hay una razón también que tiene que ver con el hecho de que estamos evolucionando muy rápidamente. Estaba leyendo que hace 200 años la expectativa de vida era de apenas 30 años. Y ponte a pensar en eso, en el que el objetivo fundamental de tu organismo es el de mantenerte vivo, no la de la calidad de vida. Y cuando vivimos apenas 30 años, imagina yo tengo 39, ya debería haber partido, no pensamos tanto en el significado de la vida, no pensamos tanto en querer tener calidad de vida como hoy lo hacemos, ya que nuestra expectativa de vida ha aumentado 30, 50 o 60 años más, incluso más en mi familia. Ahí es donde el trauma comienza a manifestarse de una manera en la que le ponemos más atención, porque en los primeros años de vida estamos viendo qué hacer con la vida, tenemos familia, tenemos hijos y cuando te das cuenta ya pasaron 30, 40 años. Y es luego de eso que comenzamos a darnos cuenta que, bueno, si vamos a estar aquí más tiempo, tendremos que hacer algo con ese trauma, porque pasar la vida en modo supervivencia no es para nada agradable. Pero regresando, la razón entonces por la cual existe el trauma es porque es un mecanismo muy útil. Es un mecanismo absurdamente útil para la supervivencia. Te mantiene vivo, te mantiene alerta, hace con que evites peligros y hace que evites experiencias similares a las que hayas pasado en la cual quizás ha dolido mucho. Es un mecanismo muy útil, automático, inconsciente, que nuevamente tiene como prioridad tu supervivencia. Pero cuando hablamos de querer crear una vida significativa, cuando hablamos de querer crear algo que valga la pena, el por qué estar aquí, pues el trauma es un limitante. El trauma es algo que va a impedir que vayas atrás de lo que tú quieres porque estás en modo supervivencia, que significa que la respuesta del estrés se activa creando un bombardeo de químicos internos que hacen con que limiten muchas de tus capacidades que se forman en el neocórtex, las capacidades que nos hacen ser más creativos, la capacidad que también nos ha permitido dominar el planeta como especie. Entonces, esa es la razón principal por la cual existe tanto trauma, porque es una respuesta, es un mecanismo muy útil. Ahora, que te sirva hoy en día, cuando ya estamos grandes, cuando ya somos adultos, que sigamos atados a creencias de esa programación inicial de cuando éramos tan pequeños, creo que ahí es donde tienes que poner en perspectiva si es algo con lo que quieres lidiar el resto de tu vida, cosa que es posible. Conozco a tanta gente de 60, 70 años viviendo en modo supervivencia, o si dices, bueno, hagámosle frente. ¿Cómo hacerle frente? Eso es un video para otra ocasión. ¿Cómo hacerle frente a esas sensaciones tan incómodas? A eso creo que es algo que tendremos que explorar juntos. Por ahora, entonces, si esto es algo que te llama la atención, suscríbete, dale un like a este video y sígueme. Busca la información de cómo ponerte en contacto conmigo en la descripción abajo y nos vemos en un próximo video. Mira este aquí, probablemente te ayude mucho también.